Gracias, señora consejera. El tercer punto del orden del día es el debate de totalidad de la propuesta de ley modificada de la Ley 7/2017, 1 de agosto, de coordinación de policías locales de Extremadura, a la que se ha presentado una enmienda a la totalidad postulando su devolución formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, autor de la propuesta de ley, tiene la palabra el señor Fernández Calle por un tiempo de 15 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Le ha dado usted al botón ya hace un rato. Muy buenos días a todos. Acaba de entrar el Ejército en la Asamblea. No se pongan nerviosos, no pasa nada. Gracias a los miembros de la Asociación de Tropas y Marinería de España que hoy nos acompañan. Traemos hoy a la Cámara una propuesta de ley que es relativa a la modificación de la Ley 7/2017, están allí, no pasa nada, de coordinación de policías locales de Extremadura. La Constitución española reserva la competencia exclusiva sobre la seguridad pública al Estado, mientras que el artículo 148 atribuye a las comunidades autónomas la competencia sobre la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establece una ley orgánica. El artículo 52 recoge la posibilidad de que las comunidades autónomas aprueben disposiciones que permitan la adecuación y transposición de los principios generales del régimen estatutario de las policías locales. El Estatuto de Autonomía de Extremadura dispone que ésta tiene competencia exclusiva sobre la, abro comillas, coordinación y demás facultades previstas en la ley orgánica correspondiente en relación a las policías locales. Y, por otro lado, tenemos la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, que reguló una relación de servicios de larga duración para la tropa y marinería que, aunque temporal, se prolongaba hasta los 45 años de edad. Debía ofrecerse a los veteranos un abanico de alternativas profesionales. También, subrayo, la reserva de plazas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera. Transcurridos ya 18 años, tales disposiciones legales no han tenido, desgraciadamente, cumplimiento pleno y no han producido el efecto que, con buena voluntad, se esperaba de ello. Como consecuencia, en años inmediatamente sucesivos, se irá, desgraciadamente, acumulando el personal que, a una edad crítica y con cargas familiares, con una titulación no siempre homologada y una formación que en ocasiones no satisface los estándares de trabajo en el mundo empresarial, deberá optar por un puesto de trabajo en un mercado laboral con elevados índices de paro. Actualmente, con base en la mencionada Ley de Tropa y Marinería, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y local, se han reservado plazas para militares en las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, con el único requisito de haber prestado 5 años de servicio, aunque con el inconveniente de que los militares que, al cumplir 45 años, no hayan accedido a la condición de soldado permanente, se les cesa en su relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional, en la Guardia Civil, además de otras iniciativas municipales y autonómicas, también han reservado un porcentaje de las plazas de la policía local a los militares, como es el caso de Andalucía en su Ley 623 de 7 de julio. Señores del PP, en Andalucía sí lo han ratificado. A ver qué pasa hoy con ustedes aquí. Hora es ya de reconocer a los militares de complemento y militares de tropa y marinería que tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta a otros empleados públicos. Nos encontramos ante la exigencia de establecer un futuro para los militares de tropa y marinería en la propia profesión que han elegido o mediante su acceso a otros campos de servicio
público. Y esto conlleva también la necesidad urgente de adoptar, a nuestro juicio, medidas legislativas autonómicas, que para eso estamos aquí, que les permitan desarrollar toda una vida, al haber dado parte de ella al servicio de España. Por ello, el Grupo Vox Extremadura pide el apoyo de esta Cámara para la siguiente propuesta de ley. En el artículo 1 se modifica el apartado 1 del artículo 40 de la Ley 7/17 de coordinación de policías locales de Extremadura en los siguientes términos. El artículo 40 pase a segunda actividad por petición propia. Pasarán a la situación especial de segunda actividad los policías locales de Extremadura que por petición propia hubieran solicitado ingresar en dicha situación al cumplir los 60 años de edad o los 55 llevando 25 años de servicio activo, o en los cuerpos y fuerzas de seguridad o en el ejército militar profesional, servicios especiales o situación de excedencia forzosa. En su artículo 2 se modificaría el apartado 1 del artículo 50 de la Ley 7/17 de coordinación de policías locales de Extremadura, en su artículo 50 en el sistema de elección, quedando así el sistema de selección para el acceso a categoría de agentes de los cuerpos de policía local y de agentes de los ayuntamientos que hayan constituido cuerpo de policía local por el turno libre es el de oposición, excepto para lo previsto en el apartado 3 del artículo 50 bis. El sistema de selección para el acceso a las restantes categorías, tanto por el turno libre como por la promoción de las dos variantes, es el de concurso-oposición. Y el artículo 3 se añade al artículo 50 bis de la Ley 7/17 de la coordinación de policías locales de Extremadura en los siguientes términos. Personal procedente de las Fuerzas Armadas. 1. La convocatoria para el ingreso en los cuerpos de policía local a través de la categoría de policía podrán determinar una reserva, podrán determinar una reserva de un máximo del 20% de las plazas convocadas para el acceso libre para militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería, con más de 5 años de servicio en las Fuerzas Armadas, que cumplan los requisitos establecidos para el ingreso en aquellos cuerpos. Las plazas reservadas que no se cubriesen se acumularán al resto de las convocadas. Punto 2. Las plazas que pertenezcan a la categoría superior de la estructura del cuerpo, siempre que ésta no sea inferior a la de inspección, podrán seleccionarse mediante oposición, concurso oposición o concurso restringido para funcionarios pertenecientes a la fuerza y cuerpo de seguridad o miembros de las Fuerzas Armadas. En estos casos, el sistema de selección se determinará de acuerdo con lo establecido en las normas generales. Cuando el sistema sea el de concurso, se requerirá que los aspirantes sean funcionarios de carrera del subgrupo de clasificación A1. Y, en tercer lugar, o en el tercer punto, en todos los procesos selectivos se valorará siempre el tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas como militar de carrera, de complemento, de tropa y marinería, de reemplazo y reservista. Gracias de nuevo a las personas de ADME que han venido hoy a esta asamblea y espero y deseo que apoyen ustedes esto que le hemos planteado. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Pasamos a la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, por tiempo de 15 minutos, tiene la palabra la señora García Ramos. Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Buenos días también a las personas que nos acompañan desde la tribuna, en especial a los representantes de las organizaciones sindicales que nos acompañan. Bienvenidos también. Procedo a la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, a la propuesta de ley relativa a la modificación de la Ley 7/2017 de 1 de agosto de coordinación de policías locales de Extremadura, presentada por el Grupo Vox Extremadura. Debo decirle, señor Fernández Calle, que viendo el documento dudo mucho de que ustedes sepan cómo funciona una tramitación de propuesta de ley y todo lo que lleva aparejado.
Y creo, sinceramente, que este debate obedece más a esa política populista que ustedes hacen y, sobre todo, a lo que ocupa en la actualidad, que es presionar al Partido Popular para la aprobación de los presupuestos de 2025. ¿Es la aprobación de esta ley el primer acuerdo pactado entre ustedes? ¿Es el primer peaje que vamos a pagar en Extremadura para aprobar sus cuentas? Porque sorprende y mucho que el Partido Popular no haya presentado una enmienda a la totalidad para esta cuestión. Miren, señorías, vamos a ampliar y detallar los motivos sobre los que se sustancia nuestra enmienda a la totalidad y por la que desde el Grupo Socialista solicitamos su devolución. El primer lugar es el cómo, o mejor dicho, la manera o forma en la que han elegido ustedes, señorías de Vox, traer a esta Cámara esta modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Una ley que fue consensuada en 2017, repito, consensuada, que se tardó 3 años y medio en negociar, que no fue fácil, pero que hubo un esfuerzo por todas las partes implicadas para alcanzar el consenso necesario y para aprobar aquel texto normativo. Consenso, señorías de Vox, acuerdo. La democracia no se ejerce con autoritarismo ni con dictadura, y esto demuestra además que ustedes, señorías de Vox, no están preparados para gobernar. No están preparados para gobernar. Ustedes traen esta propuesta sin negociación colectiva, sin contar con los sindicatos, sin contar con los ayuntamientos, sin contar con nadie. ¿Se han preguntado cómo se sienten los policías locales ante esta propuesta que les perjudica seriamente? ¿Se lo han preguntado? ¿Se han preguntado cómo se sienten los ayuntamientos a los que se les va a cargar la mochila sin haberles consultado? Pues no, ¿verdad, señorías de la ultraderecha? No lo han consultado, no se lo han preguntado. Ustedes solo quieren el titular, porque ustedes funcionan a golpe de titular. Me pregunto, además, si han hablado con alcaldes, con alcaldesas, con policías locales, incluso con concejales de Seguridad Ciudadana de su propio partido, para ver qué opinan de esta propuesta. Estoy plenamente convencida de que, si les son sinceros, van a coincidir plenamente con lo que estamos exponiendo hoy aquí desde el Grupo Socialista. Y, señorías de Vox, no es que solamente hayan plasmado en un papel una idea totalmente populista, sino, y como decía anteriormente, ustedes desconocen los trámites de tramitación de una propuesta de ley y las dimensiones que pueden tener. Y se lo voy a explicar. Primero, el texto presentado excede de las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por cuanto regula aspectos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como claramente así lo recoge la Constitución española. Su propuesta choca con el artículo 69 de la Ley Orgánica 9/2015 de 28 de julio del régimen de personal de la Policía Nacional. También con lo contenido en la Ley 29/2014 de 28 de noviembre del régimen de personal de la Guardia Civil. Y, por último, con lo contenido en las disposiciones vigentes de la Ley 8/2006 de 24 de abril de Tropa y Marinería y lo contenido en la Ley Orgánica 9/2011 de 27 de julio de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero es que, además, a este respecto, en la tramitación de esta propuesta de ley, no se ha solicitado el informe al Consejo de Estado. El informe al Consejo de Estado sobre la vulneración de las competencias estatales antes mencionadas. Debido a la ausencia de este informe, no se puede descartar que esta iniciativa no sea calificada de inconstitucional, señorías, entrando en conflicto competencial. Repito, inconstitucional. Y, además, supondría generar falsas expectativas sobre la ciudadanía afectada por la propuesta presentada, con las consecuencias que ello tendría. Por otro lado, tampoco se respeta la autonomía local. No se respetan a los ayuntamientos, señor Fernández Calle, tal y como se recoge en la Carta Europea de Autonomía Local, que inspira tanto nuestro Estatuto de Autonomía de Extremadura como la Ley 3/2019 de 22 de enero de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura. Yo me pregunto si conocen sus señorías de Vox la autonomía municipal.
porque, desde luego, si así fuese, no se hubiesen atrevido a traer esta iniciativa de esta manera. ¿Han sometido esta iniciativa al Consejo de Política Local de Extremadura, al COPLE, y a la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura? ¿Lo han sometido? Ya les respondo yo, no. Pero al menos, ¿saben lo que son ambos órganos y para lo que sirven? Pues precisamente sirven para evitar esto que pretenden hacer ustedes hoy aquí. Sirven para armonizar, para coordinar las normativas y, en este caso, la referente a la coordinación de policía local de Extremadura, preservando la autonomía municipal. Yo les invito a hacer la casa por los cimientos, no por el tejado, con la seriedad que este asunto se merece. Convoquen el COPLE, también a la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. Presénteles una modificación de la ley, pero con mejoras generales para todos los factores implicados, para los agentes de policía, para los municipios, no solo beneficiando a un colectivo, y lleguen a un consenso, como lo hicimos nosotros, como lo hizo el Partido Socialista cuando estaba gobernando. De la misma forma, dudamos de la necesidad y la oportunidad de esta modificación de la ley. Y no sé si por ignorancia, señor Fernández Calle, porque ya existe una herramienta cuyo objetivo es dar salida al personal militar, dar salida laboral al personal militar. El acuerdo que tiene firmado la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, con el Ministerio de Defensa, publicado en el BOE, en el Boletín del Estado, el 3 de julio de 2019, en dicho acuerdo ya se recoge la colaboración para la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar. A este convenio se pueden adherir los diferentes municipios españoles, los ayuntamientos, de forma voluntaria. Ese podrán que ustedes han dicho, señor Fernández Calle, ya existe, ya está recogido, respetando de esta forma el sistema de promoción a otros ámbitos laborales para las Fuerzas Armadas. Sapromil, señor Fernández Calle, si lo quiere buscar. Por cierto, debo decirle que en lo que el Ministerio de Defensa no ha sido invasivo con este acuerdo, sí que lo es Vox con su propuesta, algo que desde luego no nos sorprende. Que Vox quiera imponer algo invadiendo competencias no nos sorprende, para nada. Repito, ustedes no están preparados para gobernar. Señorías, les acabo de dar unos argumentos muy sólidos. Yo creo que con estos argumentos ya bastaría para justificar nuestra enmienda a la totalidad. Pero es que además, ¿saben una cosa? Desde el Grupo Parlamentario Socialista sí hemos hablado con los sindicatos, hemos hablado con los ayuntamientos, hemos hablado con los agentes implicados. Por cierto, tanto los sindicatos como el presidente de la FEMPEC nos han dicho que ya han solicitado la reunión de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura y del COPLE. Esto evidencia la total preocupación que existe con esta cuestión. Y en nuestra responsabilidad de escuchar a los sectores afectados, miren lo que nos dicen de su propuesta de ley. Su propuesta menoscaba los principios básicos de acceso a la función pública para hombres y mujeres que quieren ser policías locales. Los principios de igualdad, mérito, capacidad, recogidos en la Constitución. Nos decían, además, que con esa reserva de plazas, ese 20%, no entrarán los agentes más preparados, porque puede darse el caso de que la nota de corte general esté en un 9 y entre el personal militar con un 5. ¿Es justo esto para quienes lleven meses preparándose? Ustedes también hablan en su exposición de motivos de veteranos de más de 45 años. Esto se traduce en un envejecimiento de facto de todas nuestras plantillas de policías locales. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto, a ver qué opinan. Militar de 52 años, que le convalidan los años de experiencia que ustedes proponen en las Fuerzas Armadas. Entra en un municipio gracias a las plazas reservadas y en 2-3 años, a los 55 años, pasa a segunda actividad. Los que venimos de lo local sabemos las funciones que pueden o no realizar. Y se quede en tal régimen desde los 55 hasta los 67 años para jubilarse.
¿Queremos eso para nuestros municipios? Que además que el personal militar pase a policía local se traduce también en que en el Estado ya no se hace cargo de sus retribuciones, por supuesto. Se les pasa a las administraciones locales, a los ayuntamientos, y según su propuesta, con su consideración de antigüedad, de trienio, es decir, con más cargas económicas para las administraciones locales. ¿Quieren eso los ayuntamientos? Y la última cuestión, para que ustedes vean la sinrazón de ley que pretenden aprobar. En el punto 2 del artículo 50 bis, donde se refieren a las escalas superiores, ¿se imaginan que un ayuntamiento lo quiere convocar solo con personas de las Fuerzas Armadas? ¿No sería discriminatorio para los propios policías locales que se les impide ascender? Por lo que vuelvo a repetir que nos sorprende y mucho que el Partido Popular no haya presentado enmienda a la totalidad para esta cuestión. No se entiende, porque es una propuesta de ley invasiva, menoscaba los principios de igualdad, de mérito, capacidad, y no se puede arreglar con enmiendas parciales. No se arreglaría con enmiendas parciales. No se entendería que el Partido Popular, que el Gobierno de la señora Guardiola aprobase esta propuesta de ley o votase en contra de nuestra enmienda a la totalidad, dejándola pasar, no se entendería, salvo que sea uno de los puntos encubiertos del pacto para poder aprobar los presupuestos. ¿Ustedes creen que la policía local y la ciudadanía no tienen preocupaciones más urgentes que lo que se plantea en esta modificación de ley? Señorías y gobiernos del Partido Popular, ustedes sabrán los que votan en esta cuestión, pero creo que ya tienen bastante tarea en lo relativo al cuerpo de policías locales como para aprobar esta propuesta de ley. Decía el consejero, el señor Bautista, que, abro comillas, a la policía local hay que ponerla en valor, acompañar a los ayuntamientos para la dotación de medios técnicos, apostar por la formación, por la habilitación en determinados usos de medios y de técnicas e ir adaptando las respuestas a las necesidades que van marcando los cambios sociales. Palabras con las que no podemos estar más de acuerdo, pero que, desde luego, dista mucho de la realidad en la que se encuentra actualmente el cuerpo de policía local en Extremadura. Porque, miren, tengo que recordar que tenemos a 102 agentes de la policía local que han aprobado sus oposiciones y que no pueden ejercer su profesión porque no ha comenzado el curso selectivo de nuevos agentes. 102 agentes que están en un limbo. Llevan 1 año y medio de gobierno, señorías del Partido Popular. Este proceso les corresponde única y exclusivamente a ustedes, a su gobierno, al gobierno de María Guardiola. Y si no ha comenzado, es única y exclusivamente responsabilidad suya. Dejen de culpabilizar al Tribunal Único, a los ayuntamientos, a los agentes. Las competencias son de la Junta de Extremadura. Lo único que está claro es que este año ya no hay curso selectivo. Es la única certeza que tienen los hombres y mujeres que están a la espera. Y tenemos una Academia de Seguridad Pública que ha estado sin el mantenimiento de la galería de tiro durante 1 año, donde los agentes no se pueden quedar a dormir porque están de obra, en las que primero se elimina la posibilidad de medio pensionista quedarse a comer y ahora reculan y ya se pueden quedar a comer. Un verdadero desastre, una falta enorme de previsión por su parte y una dejadez del Gobierno de María Guardiola. Y yo sé que esto les duele, y les duele mucho, porque ustedes han ido de adalides de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y esto evidencia que buenas palabras muchas, pero obras pocas. Y ahora se encuentran con esta situación, en la que tienen 2 caminos: ceder al chantaje de Vox y dejar pasar esta propuesta de ley, o defender los intereses generales de nuestra región. Y al señor Bautista, responsable del área, ausente. Escuche a los sindicatos, señorías del Partido Popular, Gobierno del Partido Popular, escuchen a los sindicatos que se oponen con rotundidad a la modificación de esta ley y voten a favor de nuestra enmienda a la totalidad. Sean responsables. Les repito, ¿ustedes creen que la policía local y la ciudadanía no tienen más preocupaciones? En definitiva, señorías, termino.
que no habiendo sido elegida la forma correcta de traer esta modificación de ley, sin contar con el consenso de los agentes implicados, sin tener los informes pertinentes, sobrecargando a los ayuntamientos y por obviar los principios de igualdad, capacidad y mérito, por estar planteada una solución ya a la salida laboral por todas y cada una de estas cuestiones, el Grupo Socialista solicita a la Cámara el apoyo a la enmienda a la totalidad y la devolución del texto presentado. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora García Ramos. Turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Fernández Cordero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Saludar a las personas que nos están viendo hoy aquí y también las que están aquí y las que nos están viendo desde casa. Miren, llevamos mucho tiempo, desde que el Ejército se profesionalizó, con el problema de qué ocurre con los militares que cuando llegan a la edad de 45 años, efectivamente tienen que salir del cuerpo y tienen como una pequeña pensión y poder acceder a otro tipo de tipos de condiciones laborales que sean buenas para una edad, una franja de edad que sabemos que es muy complicada de volver a acceder al campo laboral. Hace tiempo que esto es un problema y tantos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, no lo han afrontado con las garantías que nosotras, o en nuestra opinión, se merecían, que estos profesionales durante tantos años y tantos años han dado, además, su vida por defender, ¿no?, nuestras fuerzas de seguridad y nuestras Fuerzas Armadas. El proyecto, por ejemplo, de salidas profesionales es un proyecto que está funcionando relativamente bien y que ha sido una respuesta que no cubre todas las necesidades, pero que ha ayudado bastante. Creemos también que en el Gobierno de coalición interior y lo que veamos actualmente también se están tomando decisiones importantes en este sentido. Actualmente, nuestro grupo parlamentario ha llevado a la Comisión de Defensa el aumento salarial, principalmente de tropa y marinería, precisamente. Como ustedes bien saben, las Fuerzas Armadas tienen una composición híbrida en lo relativo al personal, ¿no? Y que hay una parte en la que un porcentaje de militares que lo son de carrera, por lo tanto, siguen teniendo una relación permanente con las Fuerzas Armadas, y hay otra parte de porcentaje de personas temporal que mantiene esta relación con las Fuerzas Armadas hasta cumplir los 45 años de edad, que es lo que estamos debatiendo hoy aquí. Este último colectivo, al final, es correspondiente al personal de tropa y marinería y un pequeño grupo de militares de complemento. El personal temporal se mueve en una horquilla de 60.000 a 66.000 a 67.000 efectivos. Por lo tanto, estamos hablando de una categoría de profesionales muy amplia y muy numerosa. Pero es que este personal temporal se rige por una ley, que es la Ley 8/2006, del 24 de abril, que prevé una serie de medidas relativas al cambio de actividad profesional, que, como ya he dicho anteriormente, al llegar a los 45 años de edad, la persona militar dejará de mantener esa relación con las Fuerzas Armadas, reincorporándose al mercado laboral civil. Y esto debe hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y yo aquí creo que también hay que darle las gracias a las labores insistentes de las asociaciones profesionales, como es la UME, que cada vez se están abriendo más puertas y está negociando otro tipo de salidas profesionales para estas personas que a los 45 años de edad tienen que retirarse de las Fuerzas Armadas. Por nuestra parte y por nuestro grupo parlamentario a nivel estatal, hace ya tiempo que llevamos planteando que se tenía que ir más allá, que no era tampoco de recibo la salida directa a los 45 años, porque al final esto nos parece que es como un pequeño ERE encubierto y que planteamos que había que hacer ya una reforma de la Ley de 2007, sin discriminación y por escala. También un aumento de las retribuciones o un reconocimiento del derecho a la sindicación y otros derechos civiles. Pero estudiando la propuesta de ley que aquí nos trae Vox, entramos en conflicto con varios puntos y voy a explicar el porqué. La reserva de plazas no puede ser un regalo.
han de pasar, las personas que quieran acceder, en este caso, al cuerpo de policía local, tienen que pasar las pruebas al igual que el resto de opositores, porque el acceso a la función pública debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y ustedes, señores de Vox, que siempre sacan pecho aquí de defensa de la Constitución, parece que no se la han leído bien, porque esta propuesta de ley que ustedes traen es inconstitucional, precisamente porque rompe estos principios de igualdad, de mérito y de capacidad. El principio de igualdad de acceso establece que todas las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder a la función pública, sin discriminación por razones de sexo, raza, religión, discapacidad u otras características. Se podría valorar quizás una vez, viendo si se aprueba o no en cualquiera civil, algún curso que pueden tener los militares, como puede ser algo relacionado con la protección civil, porque además no es lo mismo las competencias militares que tienen las Fuerzas Armadas con la protección civil. Por lo tanto, las personas que vayan a acceder a los cuerpos de policía local también necesitan esa formación, sean militares o no. Estas reservas deben estar siempre claramente reguladas por la ley y tener un fundamento razonable, que no contradiga el principio de mérito y de capacidad. Si la reserva de plaza se aplica de manera general o sin justificación legal, como puede ser esta propuesta de ley, si el Partido Popular lo apoya, esto es una vulneración del principio de igualdad. Por lo tanto, desde un punto de vista legal, la misma figura de la reserva de las plazas que no se ajusta al derecho, cualquier opositor o asociación de opositores que reclamen y presenten algún recurso contra esta medida de esta propuesta de ley, le van a dar la razón y lo van a tener que retirar. Es que simplemente no es legal. Por lo tanto, entendemos, y por eso vamos a votar a favor de la enmienda a la totalidad que ha propuesto el Grupo Socialista, porque esta propuesta de ley no está bien hecha. No se pueden reservar plazas sin opositar. Además, hay un punto también de la propuesta que ha traído Vox, que no solo esto. En el artículo 3 de la propuesta de ley, el punto 2, también me parece bastante preocupante que la categoría superior del cuerpo, sea por concurso restringido, es exactamente igual, rompe el principio de igualdad. Nosotras creemos que la categoría superior del cuerpo de policía local deben ser los propios policías locales o las personas que hayan accedido a la policía local los que se puedan presentar a esta oposición y acceder a estas plazas. Para nosotras simplemente pues, creemos que esto debe ser devuelto porque, como ya he expuesto, no está bien hecha. Además, les recuerdo que la Federación Española de Municipios y Provincias firmó el 24 de junio de 2019 un convenio con el propio Ministerio de Defensa para la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, nosotras consideramos que esta propuesta de ley, que es simplemente una ocurrencia, que está mal hecha, que se ha presentado en varios parlamentos autonómicos, pero es que no es serio ni riguroso, nos parece además que es venderle humo a unas personas que necesitan, y aquí estamos de acuerdo, y se pueden llegar a consenso para ver cómo puede ser la salida laboral de estas personas que finalizan en las Fuerzas Armadas a los 45 años, pero es que esta propuesta de ley no tiene consenso ninguno. La UME no está de acuerdo. La Coordinación de Policías Locales, yo creo que tampoco. No hay informes que esto lo avalen. No están de acuerdo con los sindicatos. No hay acuerdos con los diferentes agentes que están implicados en una propuesta de ley, no solo los agentes de policía local o de militares, sino todas esas competencias, tanto autonómicas como estatales, que esto no se ha consensuado. Ustedes no pueden hacer una propuesta de ley y presentarla sin hablar con todo el abanico de personas que deben estar o que se debe hacer un consenso y que se debe llegar a una negociación para la salida laboral de estas personas. Esto simplemente nos imaginamos que es un peaje a pagar para que el PP se lo apruebe, a ver si ustedes les aprueban los presupuestos, aunque como ya hemos visto que las direcciones que vienen de Madrid es que ustedes no aprueben estos presupuestos, por lo tanto no entendemos este juego al final de cartas que ustedes están haciendo, además jugando con la profesionalidad y con el trabajo de muchas personas que, en vez de hacerlo de manera consensuada, simplemente presentan aquí una propuesta de ley
que rompe el principio de igualdad, que rompe los principios de igualdad y de mérito y de capacidad de la Constitución y que simplemente ustedes no han hablado absolutamente con nadie. Por lo tanto, yo les pido, señores de Vox, en un asunto tan serio, y es verdad que hay en cosas con el tema de las Fuerzas Armadas, pues, y se lo digo desde nuestro punto de vista, que Izquierda Unida ha estado peleando por esto más de 20 años, intenten ser serios, rigurosos, no venderles humo a unas personas que necesitan una salida laboral y un consenso político, no simplemente venir aquí a hacer un paripé y a presentar una ocurrencia que además está mal hecha. Sin más, muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Pacheco Delgado. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a los representantes de la Policía Local de Extremadura y también del Ejército Español que hoy nos acompañan. No puedo comenzar una intervención como la de hoy sin reconocer la labor que realiza la Policía Local en Extremadura cada día, tanto por la mañana, por la tarde como por la noche, garantizando la seguridad de los extremeños, tanto en ciudades como en pueblos de nuestra región, en la organización de eventos, patrullando nuestras calles, interviniendo ante la comisión de cualquier delito, colaborando con la organización y la seguridad de nuestras fiestas y también colaborando con otros cuerpos de policía como la Policía Nacional o la Guardia Civil. Son, por tanto, la Policía Local unos funcionarios ejemplares, como están demostrando estos días, desde hace un mes, en provincias tan lejanas como Albacete o Valencia, donde están colaborando en solucionar las consecuencias que ha tenido la Dana. Han sido 203 efectivos de la Policía Local, entre agentes y mando, pertenecientes a 27 ayuntamientos de Extremadura, los que han colaborado en las labores de limpieza, de reparto de enseres, de medicamentos, de alimentos, en tareas humanitarias, en retirada de vehículos, en el control del tráfico de esas poblaciones tan afectadas. Y ha sido también conmovedor escuchar en los medios de comunicación el testimonio de los afectados por la riada, agradeciendo la labor de la Policía Local de Extremadura. Nos llena de orgullo a todos el trabajo y la representación que han hecho de nuestra tierra en Valencia. Una policía local que, señorías, estaba abandonada, tanto desde el punto de vista de personal como de medio, desmotivada absolutamente para afrontar un trabajo tan duro como el suyo. Ni tan siquiera había, cuando llegamos al Gobierno, un plan de formación que organizara el trabajo en la Academia de Seguridad. Academia de Seguridad que nos encontramos en pésimas condiciones porque no se había invertido absolutamente nada en 8 años, desde el año 2015, cuando el Gobierno del Partido Popular, presidido por José Antonio Monago, lo hacía. Lo mismo podemos decir de los vehículos que utilizaban. No se prestaban tampoco los obligatorios cursos selectivos para los agentes que habían aprobado la oposición y que estaban en el limbo. Y ahora se atreve su señoría a decir aquí, en esta tribuna, que hay 115 agentes que no pueden comenzar el curso de formación, cuando es por culpa de ustedes, que elaboraron las actuales bases y utilizan un problema de salud de un opositor para hacer política de la peor. Usted tiene la mayor desfachatez del mundo cuando es por culpa de usted y su partido y su Gobierno que hoy no haya comenzado el curso para esos 115 agentes. Y luego seguiremos con su enmienda. Por lo tanto, los tenían abandonados y desmotivados. La presidenta María Guardiola y el consejero de Interior, señor Bautista, lo primero que hicieron es tratar la seguridad de la comunidad como prioridad. Y eso se demuestra con la gestión que está realizando el secretario general de Interior y Emergencia, invirtiendo en medios, en personal, reformando legislaciones. La primera medida,
sacar las políticas de interior de la Consejería de Agricultura y establecer una consejería específica de interior. Por primera vez en la historia de Extremadura, la presidenta fue la primera política que puso la Policía Local de Extremadura en el centro del debate de nuestra región. Nos encontramos hoy, después de estas medidas que se han ido tomando en año y medio, con una propuesta de ley que reforma de una forma muy limitada la Ley 7/2017 de coordinación de policías locales de Extremadura. Básicamente, de lo que se trata es de reservar un cupo del 20% de las plazas que se saquen para personal que procede del Ejército. Y esto, además, después de haber permanecido 5 años en el Ejército español. También que tengan acceso estas personas a pasar a segunda actividad en las mismas condiciones que el resto de policías locales y que se le apliquen los méritos conseguidos en el Ejército. El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con esta reforma, por varios motivos. El primero, por justicia. Nuestros compatriotas han puesto en peligro su vida para asegurar la defensa de España y la integridad de nuestro territorio. Pero también son un ejemplo en todas las misiones que han desarrollado en el extranjero y estar siempre a la orden de intervenir cuando lo necesita nuestro país, como está sucediendo ahora mismo en Valencia, trabajando codo con la policía local para solucionar los problemas de la riada. O como hicieron en el peor momento de la pandemia. Muchos de esos militares son nacidos en Extremadura. En segundo lugar, porque estos militares disponen de una excelente formación y una extraordinaria experiencia, que sumadas a la disciplina que se aplica en el Ejército, va a permitir enriquecer la policía local en Extremadura, camino de la excelencia, como pretende el Gobierno de María Guardiola. Y en tercer lugar, señorías, nadie le va a regalar nada. Van a tener que superar una oposición dura y unas pruebas físicas y van a tener que superar un curso de formación que les va a hacer apto para cumplir con su obligación como policías locales. El Grupo Parlamentario Socialista, en vez de reconocer la labor del Ejército español, se dedica a dar, como se dice vulgarmente, pellizcos de monja. Y todo porque esta propuesta la ha registrado el Grupo Parlamentario Vox. Y, señoría, más motivos que nadie para votar en contra de una propuesta de Vox. Nadie tiene más motivos que el Grupo Parlamentario Popular. Porque esos 5 señores de ahí, deslealmente, rompieron un gobierno de coalición. Porque esos señores de ahí, deslealmente, cambiaron su voto en el decreto de ley de medida y están provocando que las familias extremeñas y los jóvenes paguen 5.000 euros más por la compra de una vivienda en Extremadura. Porque esos señores de ahí traen una propuesta de ley sin negociarla con el Grupo Parlamentario Popular. Y porque esos señores de ahí, que les importa un rábano Extremadura, están amenazando con no permitir el presupuesto del año 2025 por una cuestión que no es presupuestaria y que no es competencia de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, más motivos que nadie de votar en contra los tenemos nosotros. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular analiza las iniciativas sin rencor y solo pensando en los intereses de Extremadura y de los extremeños. Por eso vamos a votar en contra de la enmienda del Grupo Socialista y vamos a permitir la tramitación de esta propuesta de ley en primera instancia. Vamos a aprovechar la tramitación para varias cosas. La primera, para escuchar a los agentes sociales en las comisiones de presidencia. Y también vamos a plantear enmiendas transaccionales para mejorar la propia propuesta de ley y enmiendas parciales para aprovechar este trámite y mejorar la ley de coordinación de policías locales, en aspectos que hay que mejorar. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la argumentación que utiliza, en primer lugar, falta de competencia de las comunidades autónomas. Debe ser que no se han leído la Constitución española. En segundo lugar, invasión de las competencias municipales. En este caso debe ser que no se han leído la propuesta de ley, porque el artículo 50 bis que introduce el Grupo Parlamentario Vox utiliza el condicional del verbo poder. Podrá. Las convocatorias podrán establecer un máximo del 20% para militares de complemento y militares de tropa y marinería.
Por lo tanto, él podrá, ni obliga a los ayuntamientos a establecer en sus bases un cupo para los militares, ni tampoco los obliga a que sea el 20%, porque podría ser el 5, el 8,9 o el 14. Por lo tanto, se respeta absolutamente la autonomía municipal. Y, en tercer lugar, no puede ser inconstitucional cuando ya está en vigor en comunidades autónomas como Andalucía y el Tribunal Constitucional no ha dicho nada. No sé por qué lo va a decir ahora. Y, por último, hacen referencia a que se van a envejecer las plantillas. Señorías, es que no se leen las propuestas. Aquí lo que dice es que podrán tener acceso los militares que lleven como mínimo 5 años en el Ejército y no los que estén al final de su vida militar. Por lo tanto, habrá personas de 25 y 30 años que accedan a estas oposiciones. En segundo lugar, tanto en esta convocatoria como en las anteriores, han accedido a las plazas opositores con más de 45 años. Y, en tercer lugar, a día de hoy, una persona que se cuide llegará a la década de los 50 en perfectas condiciones físicas. Pero es que, además, hay unas pruebas físicas en las oposiciones. Con todo, la policía local en Extremadura necesita otras cosas, además de esta reforma. Necesita, por ejemplo, presupuesto para la academia y pasar de 127.000 euros en el 2003, que no se ejecutó nada, a 467.000 euros para el 2025, un incremento del 113%. Por cierto, el plan de formación del 2024 está a día de hoy ejecutado al 90%. Necesitan que las instalaciones de la academia sean decentes. Señor Pacheco, 5 segundos. Voy terminando. Si me puede dejar alguno de los 7 que se ha dejado vos, se lo agradezco. No. Pues, en definitiva, como conocen las medidas que ha ido tomando el Gobierno de María Guardiola en beneficio de las policías locales de Extremadura, no sé a qué viene esa enmienda y la desfachatez con la que usted trata el actual Pacheco. curso. Muchas gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el autor de la propuesta de ley, el señor Fernández Calle, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Bueno, muchas gracias a todos los intervinientes. Señora García Ramos, está usted obsesionada, están obsesionados con el pacto para arriba y para abajo. Bueno, yo le voy a hacerse más claro, porque es que no me escuchan cuando hablo. A día de hoy no hay pacto, o sea, ni oculto ni medio pensionista, no hay pacto. Aquí están los del PP, se lo pueden decir, es así. No sé qué pasará mañana o pasado o después de Navidad, pero de momento usted tranquila, como hacen los turrones, tranquila, que no hay ningún pacto de momento. Señora García, portavoz del Partido de la Extrema Corrupción, me ha dado la ligera sensación de que van a votar que no. No sé, soy malo en el tú a tú, pero me ha dado esa sensación. Dice usted que esto es inconstitucional. No meta usted más trabajo a los jueces, que con ustedes tienen bastantes, van sobrados, no dan abasto. Hablaba usted de chantaje también, señora García Ramos. Yo, permítame que esboce una sonrisa, una pequeña sonrisa, viniendo del partido que se encama con asesinos, delincuentes y golpistas. Chantaje, dice. Bueno, en cualquier caso, señora García Ramos, yo le agradezco a usted y a ustedes, a los miembros del Partido Socialista, que me den la posibilidad de decirle todo esto que le digo en público. No está pagado. No está pagado poderle mirar la cara y decirle todo esto que le he dicho antes. Señora Fernández, usted por lo menos ha mostrado su preocupación por el problema, cosa que yo se lo agradezco y creo que las personas, los militares que están en esta situación comprometida también lo agradecen, cosa que al PSOE no le he visto, por lo menos, esa preocupación. Yo se lo agradezco, de verdad, porque para solucionar el problema lo primero es saber que existe, y por lo menos ustedes saben que existe. Creemos que se equivocan, ya que, como he dicho antes, en esta ley o reforma de ley ya se ha aprobado en otras regiones. Pero bueno, dicen ustedes que está mal hecha, pues su apreciación ya veremos, señora Fernández, si está mal hecha o no.
ya se verá. En cualquier caso, le agradezco el tono y la preocupación, no por nosotros, sino por ellos, de su grupo. Y, señor Pacheco, yo pues, le agradezco el apoyo, si al final así se sustancia, como le he dicho al señor Fernández, no por nosotros, sino por los profesionales que están en esta situación tan problemática, en esta situación tan difícil. Y en cuanto al resto de afirmaciones, con respecto a lo de esos señores de ahí arriba, de los 5 de ahí arriba y de tal y cual, yo es que creo, señor Pacheco, de verdad, creo que todavía no se han enterado. Es que tienen ustedes 28 diputados. Y nosotros 5. Y nosotros 5. Sí, nosotros 5, sí se suma de momento. Entonces, para llegar a una mayoría hay que sumar 33 y hay que tener ganas de llegar a un acuerdo y hay que ceder y hay que hablar, no hay que imponer. Entonces guardamos silencio. Déjeme, si ustedes tienen mucho tiempo luego para hablar, yo tengo poco. Entonces, sean conscientes de la situación en la que estamos cada uno y a partir de ahí, como siempre le he dicho, nuestra mano, y lo digo en público, sigue tendida siempre que evidentemente se cumplan una serie de condiciones o un marco que no lo hemos dicho ayer o antes de ayer, lo llevamos diciendo ya mes y medio quizás. Entonces, bueno, en cualquier caso, a los tres, señor Pacheco, señora Fernández y señora García Ramos, muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que está formado por 3 mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera moción es la número 26,